Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión 10, ya estamos en la recta final de nuestro curso de evaluación y elaboración de procesos administrativos. La sesión pasada vimos cómo se hacen formatos, cómo podemos diseñar los formatos. No para que se hagan dentro de la misma empresa, se hace un diseño previo y se lleva al impresor. Muchas veces, si el impresor es muy bueno, nos hace comentarios, nos hace sugerencias, nos dice, oiga, mire, aquí así está como usted lo quiere, pero yo le propongo esto, ¿sí? Muchas veces pueden tener razón, otras veces no tanto. Algunas veces mandé a hacer tarjetas de mi despacho, y jugando con el logo y los colores de la empresa, me entregaron unas tarjetas, me presentaron una muestra, una maqueta de una tarjeta así con colores muy vivos, toda de colores azulito oscuro, azul claro, muy coqueta, ¿no? Pues para una disco estaría bien, pero para un consultor pues le resta seriedad. Entonces dije, no, mire, le agradezco su propuesta, pero déjemelo así como lo pusimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que, dependiendo de la empresa, darle una imagen a esa empresa. Los formatos me sirven para dar imagen, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la reingeniería. Ya hemos visto desde por qué elaborar un manual de procedimientos, cómo distinguir un procedimiento, cómo diagramarlo, cómo describirlo, cómo hacer formas que me vayan permitiendo darle seguimiento a esos procedimientos. Incluso en las formas pues podemos dar valoración, podemos decir está A, B, C o 10, 9, 8 o con colores incluso marcarlo. Pero resulta que a veces los procedimientos se van envejeciendo, vienen cosas nuevas y se siguen haciendo los mismos procesos de una manera que ya no es vigente el día de hoy. Déjenme les platico una historia. Cuando yo era muy joven, estaba trabajando en una empresa de origen francés. Un día estaba yo sobre mi escritorio y oí una especie de máquina de escribir, taca, 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 así, y no quiero decir que me despertó, pero sí me sorprendió, ¿verdad? Estaba yo en mi oficina, y cuando acudo veo una maquinita solita, que solita está trabajando, y venía saliendo una hoja, y en la hoja, pues escrito a máquina, pero de la manera antigua, como las máquinas estas de golpe que existían hace mucho tiempo, todavía hay algunas por ahí. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un telex. ¿Qué es un telex? Significa que nos están mandando información por cable submarino desde Francia hasta México. Y eso era lo más moderno que había en aquel entonces. ¿Ok? Rápidamente, poco tiempo de estar en la compañía, fue sustituido el telex por el fax. Y las primeras hojas de fax, muchos de ustedes no las recuerdan y ni siquiera las han visto, eran de un papel que venía en un rollo y con el tiempo se iba poniendo amarillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con ese papel fax? Pues que después de un tiempo ya no servía, aunque estuviera archivado, se ponía amarillo y se borraba. Después fue mejorando el fax, ¿sí? Hasta que hoy en día ya no podemos distinguir de un fax de un original en la mayor parte de los casos, ¿no? O cuando hacemos una copia, la copia del original pues se parecen mucho. Entonces, ¿por qué les hago toda esa historia? Porque no es lo mismo trabajar cuando había telex, cuando hay fax. Van a ver ustedes que el fax cada vez se utiliza menos. Dicen, escanéamelo y mándamelo por mail, porque es mucho más rápido, más seguro, además lo tenemos guardado, lo tenemos resguardado. En la mayor parte de las compañías la información se duplica, se va a un archivo, ¿verdad? Por si se pierde en el equipo de la persona que lo está utilizando. Entonces, pues es más limpio, además no gastamos papel y no necesitamos tanto papel como se necesitaba antes. Yo solamente uso papel para presentar algunas cotizaciones. La mayoría las mando por mail y a menos que el cliente me diga, no, sí, mira, necesito en papel por la razón que sea, la mando en papel, pero usualmente todo es por mail. Bien. Toda esta historia es porque los procesos cambian, las empresas cambian, la organización va mejorando, el ser humano también. Lo mismo sucede con sus procesos. Entonces tenemos que aprender a tener un ojo observador para ver qué podemos mejorar. Entre menos años tenga la compañía, más cosas habrá que mejorar. Entre más años tenga la compañía, también habrá cosas que mejorar, pero nos va a costar un poco más de trabajo
detectarlas. Si recuerdan la sesión pasada, cuando veíamos los formatos, rápidamente di una exposición de que pues, hay que usar toda la hoja y de desperdiciar casi toda una hoja tamaño carta, pudimos hacer 4 secciones de una misma hoja y en otro caso 3. ¿De qué dependerá? Pues de la información que va a contener ese formato. El día de hoy iniciamos entonces la recta final con la reingeniería y vamos a aprender los principios fundamentales a partir de las 3 C de la reingeniería. 3 C. ¿Cuáles son esas 3 C? La primera es, pues, los consumidores. Entiéndase, clientes. ¿Sí? Los consumidores. ¿Cuál es la otra C? La competencia. Y la última es el cambio. Estas 3 Cs van a regular, van a dirigir qué es el proceso de reingeniería. Entonces van a conocer cómo lograr mayores y mejores beneficios económicos debido tanto a la reducción de costos asociados al proceso como el incremento al rendimiento de los procesos. Y también espero que comprendan la gestión para el control de tales procesos. Vamos a entrar entonces a la reingeniería de procesos, o BPR, en inglés Business Process Reengineering, ¿ok? Es la reingeniería de los procesos de negocios. Quiero hacer mucho énfasis en procesos de negocios, porque en México y en otros muchos países la reingeniería se tomó como algo que se llama downsizing. ¿Qué es esto? Downsizing, que significa reducción de la empresa. El downsizing básicamente es recortar personal, tener menos equipo, menos personas. Pero la reingeniería no es downsizing, es la mejora, la optimización de los procesos y tiene sus reglas que vamos a conocer el día de hoy. Se trata de una de las más recientes, puesto que aparece a finales de la década de los 80, principio de los 90, es decir, irá por 20 años apenas la reingeniería. A lo mejor, o seguramente, por ahí andarán ustedes en esa edad, algunos de ustedes andarán en esa edad. Llevará 20 años, nació con ustedes prácticamente. Los creadores son Michael Hammer y James Champy. Para que no se les olvide, Hammer significa martillo, Champy el campeoncito y el martillo. ¿Sí? Ellos son los creadores de la reingeniería. Se sabe que la reingeniería no es la única herramienta de gestión que goza de importancia y que aplica o que tiene una aplicación práctica, sino que existen otras de cierta relevancia, de entre las que destaca la TQM, ¿se acuerdan? Que no significa te quiero mucho. En administración significa Total Quality Management, es la gestión total de la calidad, ¿ok? Eso es lo que significa TQM, o no nada más te quiero mucho, ¿no? Entonces, cada vez que la vean se van a acordar Total Quality Management, ¿ok? Bien, hoy la teoría general de la calidad o la gestión total de la calidad va predominando sobre la reingeniería. ¿Por qué? Porque la reingeniería se hace una sola vez. La calidad no es una meta a la que se llega, es una filosofía de vida. Tenemos que vivir y tenemos que seguir con calidad, y la calidad no es la meta, es el camino. En la reingeniería es la meta. Entonces, como una más de las nuevas herramientas de gestión, existen otras tantas, debe entenderse como una reacción al cambio de las realidades empresariales. Pretende adoptar soluciones que permitan combatir los retos que imponen los clientes, las barreras que suponen la competencia y sobre todo los riesgos que implica el cambio profundo y fugaz en la realidad empresarial. Personalmente yo tengo mi propia teoría del cambio. No tiene que ver con sociólogos, no tiene que ver con psicólogos, pero hay una cosa por cual las organizaciones no cambian, porque hay seres humanos. Y a los seres humanos les cuesta mucho trabajo cambiar. ¿Por qué no cambia el ser humano? Bueno, la primera razón por la que el ser humano se resiste a cambiar, no quiere cambiar, es muy lógica. Y todos la tenemos. Y la puedo justificar. La primera razón por la que nos resistimos al cambio es por miedo. ¿Por qué por miedo? Porque no sabemos qué va a pasar. Y, pues de alguna manera,
todo lo que estamos haciendo ya lo conocemos, ya lo dominamos. Cuando lo tenemos que hacer de otra manera, nos da miedo que no seamos lo eficiente que éramos cuando lo teníamos ya dominado. Es volver a empezar, es volver a aprender. Incluso hay un dicho, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué fue mejor? Porque ya pasó, lo sobrevivimos, lo superamos, estamos aquí. Pero voy a cambiar ese dicho el día de hoy. En lugar de todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue pasado, ya pasó, ¿sí? Lo que hicimos ayer puede o no servirnos para lo que estamos haciendo hoy y puede o no servirnos para lo que vamos a hacer mañana. En estrategia, lo que hicimos ayer nos debe beneficiar, sin ninguna duda, el día de hoy y el mañana. La otra razón, porque las personas no cambian, confort. ¿Para qué, hombre? Estoy así bien a todo dar, tranquilo, espérate, no hagas olas. No, ni le menees al jefe. Así estamos bien. Llega alguien nuevo a la empresa y le echa muchas ganas y nunca falta la mano piadosa y bondadosa que le dice, date quieto, tranquilo, pues, ¿para qué? ¿Sí? No te van a pagar tiempo extra ni te van a poner medallas. Yo tengo 20 años aquí y no pasa nada. Entonces, la primera, yo puedo entender el miedo, ¿sí? Todos debemos de sentir miedo simplemente por instinto de protección y de conservación. El primer caso de la resistencia al cambio es lógico. El segundo, podemos decir que ya es conchudez. ¿Para qué me muevo, hombre, si así estoy bien? Pero hay un tercer resistencia al cambio, desde mi punto de vista, que es la peor de todas. ¿Por qué? Porque se llama síndrome, no sé si exista realmente, pero lo he oído y me gustó, síndrome del producto terminado. ¿Sí? ¿Qué significa síndrome del producto terminado? ¿Ya para qué? A mi edad, ¿qué me van a enseñar a mí? Hombre, mira, yo tengo 30 años en esto, ¿qué me van a enseñar? Es la misma burra, no más que revolcada. Puedo entender el primero, es más, lo admito y lo acepto. Yo me considero miedoso y eso me ha llevado a lograr cosas que si no haber tenido ese miedo, seguramente no hubiera logrado. ¿Sí? Esta la tenemos que erradicar. No estamos en un país con una situación económica que nos permita conformarnos y decir, aquí estoy bien, ya llegué y me siento, porque mañana lo podemos perder. Pero esta última, si alguien considera que ya lo sabe todo, que ya lo aprendió todo, pues ya para qué vive, ¿no? Mejor que le regalamos su pistolita y ¡pum!, se acabó. Ya lo sabe todo, ya no va a aprender nada. ¿Para qué está aquí? Nos está robando oxígeno, ¿verdad? Tristemente, en las organizaciones tenemos personas de los tres tipos. Y cuando hay que hacer un reproceso, vamos a encontrar resistencia por estos tres tipos. Aquí le pongo una palomita a que se sienta miedo, un tache a la situación y aquí un tache a la persona. ¿Ok? Si ustedes están siguiendo esta sesión a través de sus computadoras, definitivamente ustedes no tienen el síndrome del producto terminado. Felicidades por ello. ¿Qué es un proceso? Vamos a repetirlo. Proceso es algo que en la carrera de administración siempre vamos a mencionar, no lo vamos a poder olvidar. El proceso es un conjunto de actividades relacionadas, secuenciales, que se convierten con unos factores iniciales que le vamos a llamar inputs o entradas, en bienes o servicios deseados, o outputs, o también salidas, añadiéndole un valor a los mismos. ¿Qué es la reingeniería? Es un tema que es común en muchas empresas. Cuando en México se empezó a hablar de reingeniería, un compañero mío, un amigo mío, me dice, ¿qué crees? Hicimos reingeniería en mi empresa. Sí, ¿qué tal? Me despidieron. Entonces la reingeniería la entendían como downsizing, reducir personal. ¿Sí? Entonces, como toda actividad novedosa en los 80, en los 90, hoy ya no tanto, ¿sí? Ha recibido diversos nombres. Modernización, transformación, reestructuración, ¿verdad? Sin embargo, sin importar el nombre que le pongan, las metas son siempre las mismas. La reingeniería tiene por objetivo, por meta final, aumentar la capacidad para competir en el mercado.
mediante la reducción de costos, el incremento en la calidad y una mayor velocidad de respuesta. ¿Cómo voy a obtener una mayor velocidad de respuesta si tengo menos cambios que hacer cada vez que tenga que dar esa respuesta? Entre mayores cambios tenga que hacer para responder a la situación cambiante del mercado, voy a afectar mi proceso de reingeniería. ¿Ok? O no solamente, más bien no voy a afectar mi proceso de reingeniería, me voy a afectar a mí mismo porque mis procesos son largos, tediosos y lentos. ¿Sí? Estos son objetivos siempre constantes de la reingeniería. Aunque se hace una vez, se sigue buscando la manera de simplificar procesos. ¿Qué es la reingeniería de procesos de negocios? Ya definimos procesos, ya referimos reingeniería. Ahora lo juntamos. La reingeniería de procesos, el Business Process Reengineering, es una herramienta gerencial mediante la cual se rediseñan los procesos medulares, los procesos críticos. Ya hemos hablado de factores críticos, ya hemos hablado de indicadores clave del desempeño. Bueno, va dirigido a los procesos críticos de la empresa, ¿sí? Los que le agregan valor, ¿sí? Los que le hacen cumplir con el cliente, los que buscan la satisfacción de su cliente, ¿sí? Para lograr mejoras dramáticas en productividad. ¿Por qué dramáticas? Conforme vayamos aprendiendo un poquito de reingeniería, nos vamos a dar cuenta que es un cambio total, es prácticamente partir de cero. Es prácticamente sentarme, ver mi empresa y decir, con todo lo que sé, ¿cómo la haría yo hoy? Y hacerla así. Eso es partir prácticamente de cero, es volver a empezar. Entonces, es una herramienta gerencial moderna, sí, tiene poco tiempo, pero con sus limitaciones. Una de sus limitaciones es cuando llegamos con el personal, porque a veces vemos que tenemos 2 o 3 personas realizando el mismo proceso. Y bueno, ¿qué sucede? Pues empezamos a correr a 1 o a 2 y le empezamos a cargar la mano a la que se queda. Y no es eso lo que se busca. La aplicación de la reingeniería, de entrada, no garantiza el éxito de la empresa. ¿Cómo la ven? Incluso empresas que antes de practicar la reingeniería estaban bien, no estaban excelentes, estaban bien, después del proceso comenzaron a tener problemas, ¿sí? Y empezaron a hablar pestes de la reingeniería. La reingeniería en sí no es mala, solo que a veces la aplicamos mal porque no entendemos bien los conceptos. En términos generales, la reingeniería es una metodología para revisar y diseñar procesos. Vamos a hacer mejor los procesos, vamos a buscar tener menos pasos para terminar un proceso, agregándole valor a cada uno de los pasos que queremos elegir. Bueno, se dice que hay 7 habilidades básicas necesarias para conducir un proceso de reingeniería. 7 habilidades. La número 1 es la habilidad para analizar los procesos con objetividad. Y ahí viene el primer problema. ¿Qué es objetivo? ¿Todos somos objetivos? No. Definitivamente no. Hace algún tiempo, dando una consultoría en una empresa, me decía alguien, es que el jefe siempre pone a sus cuates en los puestos. Ok, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres el jefe y que hay 2 personas perfectamente capaces para ascender y el ascenso depende de ti. La única diferencia de esas 2 personas, están igualmente calificadas, ni más ni menos, están igualitos, salieron empatados en todos. La única diferencia es que uno es tu amigo. ¿A cuál ascenderías? Pues a mi amigo. Entonces es lo mismo que está haciendo el jefe. ¿Sí? Entonces las relaciones son importantes. Por eso a veces no podemos ser objetivos. A veces uno de nuestros amigos en la empresa hace una tontería y lo regañamos menos que a otro. No siempre podemos ser objetivos. Y ahí viene el primer problema. No voy a analizar un proceso con objetividad si estoy imbuido en el proceso. Puedo saber cómo mejorarlo, claro, sí, pero si traigo pique con otro compañero, a lo mejor lo que quiero es que desaparezca el puesto del compañero a la hora de actualizar un proceso. Eso es uno de los problemas, ¿sí? Entonces tenemos que buscar aquí, al mismo tiempo que la calidad del producto, que se cumpla la misión del mismo y, además,
que cumpla con los indicadores de calidad de cada fase del proceso. La siguiente habilidad para hacer el cambio en paralelo, es decir, ¿cuáles son las fuerzas del cambio? Pues la competencia, observar cómo lo hace la competencia, dónde están sus ventajas competitivas y comparativas, no copiar, sino crear dichas ventajas. La reingeniería no es copiar, es crear, no es ver cómo lo hizo el otro. ¿Sí? Algunos le llaman benchmarking a eso, pero tampoco es benchmarking. Benchmarking es un intercambio entre dos empresas, un intercambio de las cosas que cada empresa hace bien y se le enseña al otro. Y pueden ser empresas del mismo grupo o pueden ser incluso entre empresas competidoras para reforzar la industria. Tan es así que ya se está viendo que todos los nuevos o los próximos teléfonos celulares, sin excepción, usen el mismo cargador. Ya no le cambiemos el cargador. Un cargador me sirva para todas las marcas. Se está trabajando en ese proceso, ¿sí? Para que vean que el benchmarking funciona, ¿sí? Bien, entonces las computadoras lo lograron inmediatamente. No importa si la computadora es Toshiba, es Acer, es Compaq, es HP, no importa. Y no importa que el proyector sea Epson, trabajan en conjunto. O que la impresora sea Canon, no importa, trabajan en conjunto. Bueno, eso es benchmarking, ¿sí? Y sirve para hacer un refuerzo de la industria. Nosotros tenemos las memorias flash, las USB, que sirven en cualquier computadora sin importar la marca, ¿sí? Eso es benchmarking, eso es acortar procesos, eso es aprovechar economías de escalas. Bueno, de eso se trata la reingeniería, pero en una sola empresa y dentro de la empresa. No es copiar, es crear, es innovar. Y algo que nos falta en nuestro país es la innovación. Lo hemos visto en otras sesiones, ¿verdad? Andamos muy mal en la innovación. Vaya, ya ni siquiera en la copia, ¿no? La regulación, ¿qué aspectos legales del cambio de la... por ejemplo, en la regulación laboral, tecnológica, en los impuestos? Vimos que uno de los 4 factores era la competencia. El otro es la regulación. Uno más, la tecnología. Hablaba yo al principio del Telex, que para ustedes se quedan así como de qué habla esta persona, ¿no? ¿Sí? Se cumplieron recientemente 30 años del Walkman, ¿verdad? Y cuando enseñamos un Walkman a un niño dicen, pues, ¿qué es esto, no? Se ve viejo, pero no sé qué sea. ¿Es una cámara fotográfica? Preguntan, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado todo? Cómo en un pequeño espacio podemos tener hasta 8 gigas de capacidad de almacenaje, aquí. Cuando antes se usaban cintas magnéticas, cuando después se usaron discos blandos, disc floppy, luego se empezaron a usar los CDs, DVDs, y ahora miren, en este pedacito, aquí al menos en este caben 8 gigas, ¿ok? Entonces vean cómo es la tecnología. Si no nos adecuamos a esa tecnología, entonces, pues nos van a comer todos los demás que sí se actualizaron a esa tecnología. Mejoras internas, la estructura administrativa, la capacitación, el adiestramiento, los registros de información, tenemos que hacerlos más sencillos. Por eso primero vimos la elaboración de formas. Ahora, la siguiente habilidad, la tercera, habilidad para no soltar el paso, porque muchas veces salimos con muchas ganas, pero no mantenemos el paso. En reingeniería vale más el paso que dura y no el trote que cansa, ¿ok? Entonces hay que ir poco, sin prisa, pero sin pausa, ¿ok? Nunca debemos aflojar. La habilidad para evaluar el impacto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Cómo la estoy viendo? ¿Cómo la quiero ver? ¿A dónde la quiero llevar? La habilidad de visualización de los cambios del medio ambiente, porque acuérdense que la organización es un sistema abierto y todo lo que pasa afuera va a pegar dentro de la organización. Y la habilidad para hacer y planear a la vez. A la vez que vamos planeando, vamos haciendo, porque muchas veces planeamos muy bonito, caray, qué bonitos planes tenemos. Y a la hora de llevarlo a la práctica, ahí se acabaron los bonitos de nuestros planes. ¿Ok? Cuando la pasamos planeando y soñando, ¿no? Ya me vi, ya me saqué la lotería, y me voy a ir a Cancún, y me voy a ir a Europa, y me voy a comprar el carro y la casa, y ni siquiera hemos comprado el boleto. ¿Ok? Entonces,
Hay que planear y hacer a la vez, hacer y planear a la vez. No se vale planear sin aterrizar, se nos va a acabar el combustible y nos vamos a terminar estrellando. Y la habilidad para correlacionar los parámetros de las diversas áreas de la compañía. Se debe de tener la capacidad de reunir y combinar información administrativa de todas las áreas, pero más importante que tener la habilidad para reunirlas, la habilidad para interpretarlas. ¿Ok? Reingeniería de los procesos, entonces, es la transformación, es la reestructuración o construcción de la infraestructura administrativa, su implantación, operación, evaluación y mejora continua. No estamos hablando de los seres humanos única y concretamente. Es la estructura administrativa, cómo funciona el core business, ¿sí? La definición más aceptada actualmente es reingeniería, es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de las medidas críticas y contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez. Hacia eso le tiene que pegar la reingeniería. ¿Cuáles son las palabras claves? Fundamental, radical, dramática y procesos. ¿Y eso quién lo dijo? Hammer y Ciampi, el martillo y el campeoncito en 1994. Tiene poco tiempo, ¿sí? Ya vamos para 15 años. La base fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente. El cliente es lo importante. ¿Cómo vamos a mejorar mis procesos para atender mejor al cliente? ¿Sí? Mi consumidor es una de mis 3 Cs. ¿Sí? El servicio al cliente. A él le tengo que dar. Esas 4 palabras, ¿por qué son clave? Porque se va a buscar el por qué se está realizando algo fundamental. Los cambios en el diseño deben ser radicales, desde la raíz, no nada más por encimita. No, es un cambio a veces, la mayoría, doloroso, porque nos cuestiona todos nuestros procesos. Y se esperan mejoras dramáticas, incrementos considerables en la mejora de la calidad y en la reducción de los costos de la empresa. Los cambios deben enfocarse únicamente sobre los procesos. Si ahorro procesos, ocuparé el equipo que tengo en nuevos procesos y mejor en atención y servicio al cliente. Pero el cambio se debe enfocar únicamente a los procesos, no hacer downsizing nada más porque me sobraron y ahorita ya no sé dónde ponerlos. Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso, y como efecto de este se tendrá un rompimiento en la estructura y cultura del trabajo. Lo fundamental es, una vez que se has decidido proceder con la reingeniería en un negocio, el individuo debe de hacerse preguntas básicas. ¿Cuáles? ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? ¿No hay una mejor manera de hacerlo? Y buscar esa mejor manera. Esto va a obligar a los empresarios, a los directores, a los gerentes, a cuestionar los supuestos más básicos. Es que, ¿por qué se hace esto? Porque siempre se ha hecho así, y así es la mejor manera. No podrá hacerse de una mejor manera, siempre se puede hacer de una mejor manera. A veces cuesta trabajo encontrar esa mejor manera, pero en la mayoría de las veces siempre es posible. La reingeniería determina qué es lo que se debe hacer en la empresa y posteriormente cómo debe hacerse. Me da el remedio y el trapito, como dirían los abuelos, ¿sí? Un error frecuente es que se centra exclusivamente en cómo hacer las cosas, sin considerar en ningún momento la posibilidad de dejar como está, ¿sí? Y empezando y realizando actividades completamente nuevas, ¿ok? A veces queremos transformar algo que ya está bien y no vemos que hay otras actividades que complementadas con esa nos dan mayor eficiencia, ¿sí? Muchas veces la reingeniería se centra en lo que debe ser y no en lo que es, ¿sí? Yo no puedo volver de un Volkswagen un auto Fórmula 1, es un Volkswagen. Entonces, la reingeniería en el caso de un Volkswagen es ¿cómo puedo tener el Volkswagen más eficiente del mercado? No cómo voy a convertir mi Volkswagen en un Fórmula 1. ¿Me explico? Y eso es también donde falla la reingeniería. Entonces, la reingeniería es
con lo que tengo hasta dónde puedo llegar. ¿Ok? Es radical porque hay que llegar a la raíz de los asuntos, de los problemas, de los procesos, ver en dónde se está atorando y cómo lo debemos desatorar. No se trata de cambios así nada más por encimita, es un cambio de veras, de verdad. Implica el descartar todas las estructuras de procedimientos existentes. La idea es, así como estamos, ya sé cómo está la empresa. ¿La puedo tener mejor? ¿Mi área de trabajo lo puedo realizar mejor? ¿Mis procesos los puedo mejorar? ¿Qué es lo que tengo que buscar? La satisfacción del cliente. Por otro lado, es espectacular como tercer concepto clave de la definición, porque las mejoras deben de notarse, y deben de notarse sustancialmente, debe de tener incrementos fuertes, 30, 40, 50, 100%, ¿sí? Dependiendo del área y dependiendo el grado de profundidad que se haya alcanzado, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa necesita alcanzar incrementos en la calidad del 10%, reducción en los costos del 15%, aumentos de la cuota del mercado del 5%, no tiene sentido que haga reingeniería. Va a empañar todo el proceso, ¿ok? Cuando hablo de cambios sustanciales, son de cambios del 50, 40, 60, 100%, ¿ok? El 10, el 15 y el 5, vamos a salir muy lastimados, muy cansados, para no lograr prácticamente nada, ¿ok? Este tipo de situaciones bastaría con aplicar otras medidas como programas de incentivos a los empleados, sistemas de incrementos de la mejora de la calidad, en fin, balance scorecard, pero no reingeniería. Según Hammer y Champy, existen 3 tipos de compañía que emprenden la reingeniería. ¿Por qué? Unos, porque tienen graves problemas de subsistencia. Ya cuando tienen el agua hasta aquí, es cuando ahora sí vamos a mejorar, y a veces ya no es posible, ¿sí? Recurren a la ingeniería porque no tienen más remedio que hacerlo, porque ya no hay de otro. Ya probamos todo, pues ahora vamos a probar con reingeniería a ver si sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitan mejoras tremendamente importantes y radicales. Se opta por emprender la reingeniería asumiendo que si ya no resulta, es porque el negocio probablemente ya tenga un fin, o sea, ya como última instancia. Es decir, la empresa no fue a sus revisiones, sino fue al doctor cuando ya tenía el cáncer, que lo invadía totalmente. La reingeniería no es una magia, ¿sí? Es un proceso muy serio, muy profesional de administración. Número 2, las empresas que no tienen dificultades, pero que sus sistemas administrativos le permiten anticiparse a posibles crisis. Recuerden las 3 Cs, consumidores, competencia y cambio. Mis consumidores pueden cambiar sus preferencias. Mi competencia puede mejorar los productos que compiten con los míos. Pueden venir cambios en el entorno que no tienen que ver ni con mi competencia ni con mis consumidores. Pues estoy hablando de un posible cambio económico. Entonces, las empresas que quieren practicar ingeniería porque han previsto cambios, pues están a tiempo, ¿sí? A pesar de que por el momento los resultados pueden parecer satisfactorios, el escenario que se avecina podría poner en situación muy insegura, muy incierta a la empresa. La misión de estas compañías es entonces buscar hacer ingeniería de carácter preventivo, antes de que las cosas se pongan mal. Creo que esta es una de las razones fundamentales en que vale la pena hacer reingeniería. Estamos bien, pero siempre podremos estar mejor. También están las empresas que no tienen ningún problema, no presentan ninguna dificultad, y entonces ven a la reingeniería como una oportunidad de despegarse más aún de sus competidores. Decir, mira, estamos bien, estamos a todo dar, vamos a dejarlos de una vez atrás, ¿sí? Que ya no se nos acerquen tantito, ¿sí? Ahora bien, quiero dejar muy claro que la reingeniería, como lo mencioné hace rato, no es un acto de magia, es una administración, es gestión, es manejo, es management, ¿sí? Es para administradores serios y profesionales. Por arte de magia no se van a resolver las cosas. La reingeniería falla y falla más seguido de lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque esperamos resultados maravillosos y mágicos y no trabajamos por ello. Hammer y Champy resaltan que una buena forma de distinguir
los principales rasgos de cada una de estas tres compañías que mencioné están en la función de cómo afrontan la reingeniería de procesos. Por ejemplo, es la primera categoría, son aquellas que se encuentran en situación desesperada, han chocado con murallas y están heridas y en el suelo. ¿Sí? Es cómo afrontan sus procesos, cómo ven los problemas, cómo se preparan a ellos. En la segunda categoría están corriendo a alta velocidad, pero la luz de sus faros les permite ver un obstáculo. ¿Sí? Aún están a tiempo de hacer cambios. Y por último, las compañías de la tercera categoría, las de posición óptima, Hammer y Champy, dicen que salieron a pasear una tarde clara y despejada, sin ningún obstáculo a la vista, y decidieron que hacía un día perfecto para levantar una muralla que impidiera el paso a los demás que los intentaran seguir. Se prepararon en época de vacas gordas. El último de los conceptos claves de la reingeniería, de acuerdo con Hammer y Champy, son los procesos. Por cierto, estoy mencionando Hammer y Champy. Si en una actividad, si en un examen les pregunto quiénes son los padres de la reingeniería, pues no hay que pensarlo mucho. Hammer y Champy, ¿ok? Sin duda alguna, esta es la palabra más importante de la definición: procesos. Procesos. Vamos a mejorar procesos, ¿sí? Está centrada en tareas, oficios, cargos, responsables, estructuras organizativas, pero nunca en los procesos. La función de las compañías en general busca la rentabilidad del crecimiento y la permanencia, pero las empresas en general hoy en día no se centran en los procesos. Es lo último que atienden. Piensan que es algo administrativo, cuando puede ser estratégico. De hecho, lo es. Michael Kusher da una definición del proceso de negocio. ¿Cuál es esta definición? Es una ordenación específica de actividades a lo largo del tiempo y del espacio, con un principio y un fin, y con entradas y salidas. Seguimos hablando de procesos. Ya hemos hablado mucho de procesos, por eso no le estoy dando tanto peso a esta parte. La reingeniería se basa en procesos, y procesos que buscan la satisfacción del cliente, que le agregan valor a la compañía. Principios de la reingeniería. Tiene sus principios, lo que les comentaba en un principio. No es nada más voy a hacer reingeniería pues porque no tenía nada mejor que hacer y me sonó padre la palabra, ¿no? Entonces, se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel, es decir, de la dirección del nivel estratégico. Si no, no hacemos reingeniería, no vale la pena. Como en todas las cosas que se hacen en la empresa, si la dirección general no está claramente comprometida, esto no va a funcionar. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de reingeniería. ¿Quién es? La alta dirección. El objetivo último es crear valor para el cliente, que el cliente vea que aunque le estemos dando lo mismo que las demás empresas, considere que se lo damos mejor, ¿sí? Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones. Son necesarios equipos de trabajo responsables, capacitados, automotivados, autodirigidos y autodisciplinados, que logren incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la nueva organización que se tendrá después de la reingeniería. Un principio número 6, la observación de las necesidades del cliente. O sea, recuerden que voy a cambiar para mejorar la satisfacción de mi cliente. ¿Pero qué quiere mi cliente? Si yo no sé qué quiere mi cliente, yo no puedo hacer reingeniería. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si hay que hacer cambios, se hacen. Si no es necesario, no. Pero los cambios que se hacen deben de ser radicales. Cada programa de reingeniería, en el principio 8, debe adaptarse a la situación de cada negocio. No es una receta de cocina que les sirva a todos. Y en el punto 9, se requiere establecer sistemas de medición correctos. ¿Quién me da los valores correctos? ¿Qué es lo que debo de buscar? Los KPI, los indicadores clave de desempeño. Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la resistencia al cambio. Esas tres cosas que puse allá en el pizarrón, ¿sí? De nada me sirve hacer en papel todo muy bonito si mi equipo, en general, mi empresa, va a tener miedo, la mayoría.
Van a haber otros conchudos que ya están en su nivel de confort y para qué, y otros muy pocos, los mínimos normalmente, aquellos que sienten que ya no hay nada que hacer, que así estamos bien y alcanzamos prácticamente la perfección. La reingeniería no debe de ser vista como un solo proceso, un proceso único. Es un conjunto de transformaciones dentro de la organización. Y finalmente, la comunicación. La comunicación es de un emisor, mandamos un mensaje a un receptor y este receptor me confirma que lo recibió bien. Este es el proceso de comunicación. Me van a decir, bueno, es que el mensaje viaja a través de un medio, sí, pero es llevar un mensaje de un emisor a un receptor y que el receptor lo regrese al emisor para confirmar que se recibió de manera correcta el mensaje. ¿Por qué hacer reingeniería? Bueno, pues para estar mejor, para satisfacer al cliente, para alejarme de mi competencia, para prevenir choques, crisis, cambios. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 Cs? Consumidores, competencia y cambio. Vamos a ver la primera, los consumidores. Los vendedores ya no mandan, ya la gente no compra lo que le vendemos, compran lo que desean verdaderamente comprar. ¿Sí? Ahora los consumidores le pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, y en algunos casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué forma. Competencia, cada vez hay más competencia y con la caída de barreras comerciales en muchas partes del mundo, esta competencia es feroz. ¿Sí? No hay que olvidar que la tecnología pone más activa la competencia. Antes, hace muchos años, sí había una marcada diferencia entre un carro Ford, en un carro Opel, en un Chevrolet. Hoy en día, las diferencias, la verdad solamente los técnicos, los ingenieros mecánicos, los mecánicos las perciben, el público ya no. A ese grado de avance ha llegado por la tecnología. Y el cambio, estas 3 barreras que nos vamos a encontrar, y también ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado. La competencia cada vez es más aguerrida, más severa, más encarnizada, muchas veces hasta falta de ética. El consumidor pues simplemente aprendió a escoger lo que realmente necesita y aprendió que él tiene la fuerza, tiene el poder de elegir y puede no elegirnos si nos hace daño, ¿sí? La globalización también ha permitido que las empresas tengan más competidores, pero también ha permitido la rapidez de los cambios tecnológicos que ayuda a promover la innovación. Antes, hace mucho tiempo se creía que la automatización era la solución, pero esto lo único que hace es hacer más rápido los procesos actuales, lo cual está mal si el proceso es inadecuado y peor aún si ni siquiera hay necesidad de realizarlo, lo que a la larga sería una ligera mejora a expensas de una inversión sumamente fuerte. Quien piense que la reingeniería no cuesta mucho dinero, ¿sí? Lo que más cuesta es vencer la resistencia al cambio. Por eso es que la única forma de afrontar este nuevo mundo es conociendo cómo hacer mejor el trabajo actual, lo cual se podrá analizar, ¿verdad? Se podrá realizar al analizar dicho trabajo. Lo anterior nos lleva a la raíz de la reingeniería, olvidarse de que es obligatorio organizar el trabajo de acuerdo a los principios de la división del trabajo y hacer la tarea que es necesario organizar el trabajo alrededor de los procesos. Algunas palabras clave o algunos conceptos clave de la reingeniería. Para terminar, la reingeniería se enfoca a los procesos. Se enfoca a los procesos. Busca la satisfacción del cliente. Se ayuda analizando 3 puntos: al cliente, al competidor y los cambios que existen en el mercado. Cuando hablamos de reingeniería, hablamos de procesos, hablamos de satisfacción del cliente
y hablamos de las 3 Cs que son cliente, competidor y cambios. Ahora bien, ¿qué procesos? Decimos los procesos que le agregan valor. Los procesos que agregan valor. ¿Cuáles son esos procesos que agregan valor? Los que van a incidir en la satisfacción del cliente. Pero hay otro concepto, pero ¿por dónde le entro? Bueno, vamos a dibujar algo que se llama cadena de valor. Esta cadena de valor, su autor es Michael Porter. Michael Porter. El mismo de las ventajas competitivas. ¿En qué consiste esta cadena de valor? Vamos a hacer un cuadro más o menos así y así. Esto que está aquí es el resultado final. Y este resultado final es margen, es ganancia. La ganancia que busca la empresa, margen. Vamos a dividir por la mitad este dibujo. ¿Ok? Y aquí abajo vamos a tener las actividades primarias. Actividades primarias. ¿Cuáles son esas actividades primarias? Bueno, ¿cuál es el principal proceso que tiene una organización? Pues su producción. Y así entonces tenemos en la entrada al almacén de materias primas, tenemos la fabricación, aquí vamos a ponerle materias primas, aquí le vamos a poner fábrica o fabricación, ¿verdad? Viene la distribución o la salida del almacén, distribución, materias primas, fábricas, distribución, se lleva a los puntos de venta, se hace la venta con mercadotecnia y además se da el servicio. ¿Qué tipo de servicio? El servicio de postventa. Oigan, pues si nos fijamos, de aquí a acá entra la función de producción, así como no queriendo la cosa. Y de aquí a acá entra mercadotecnia y ventas. Esto que dice actividades primarias significa que producción y mercadotecnia son las áreas más importantes de la empresa. No, no significa eso. Significa que es lo primero que se hace. Cuando yo pongo un negocio, primero ya sé qué es lo que voy a vender. A lo último me preocupo por si tengo dinero o no, pero de entrada ya sé que puedo vender y cómo lo puedo hacer. Así empezamos poniendo un negocio. Si yo fabrico muebles de madera, a lo mejor la primera vez hago una silla y busco a quién vendérsela. Después puedo hacer más sillas y después alguien me llama para venderle sillas y busco personas que me ayuden. Si se fijan, yo estoy haciendo la venta y lo primero que busqué fue quién me ayuda a fabricar sillas. No busqué quién me administra mi dinero o quién me administra mi personal. Correcto. Las actividades que van aquí, voy a poner 3. La tecnología ayuda. La tecnología, vienen las finanzas y la más importante de la empresa, los recursos humanos. Estas no son actividades primarias, ¿sí? Son actividades de soporte, son actividades de apoyo, de las cuales sin estas no pueden funcionar. ¿Qué sucede cuando toda esta cadena de valor funciona correctamente? Además de obtener margen, entiéndase margen por dinero, vamos a obtener algo muy importante, que es la satisfacción del cliente. ¿Ok? Ahora bien, la satisfacción del cliente que está afuera. Para que todo esto comience a funcionar, aquí tenemos a un proveedor. Muchas veces queremos ver la reingeniería de aquí a aquí, y la reingeniería viene desde aquí hasta allá.
Si yo no puedo tener los correctos proveedores para vender mi servicio, no voy a poder darle satisfacción a mi cliente. Es un proceso donde todo va concatenado o encadenado, significan más o menos lo mismo. Entonces, cuando empiezo un proceso de reingeniería, lo primero que busco es cómo satisfacer a mi cliente. Y voy a buscar parámetros de medición agresivos, ni de 10, ni de 20, ni de 30%. Vámonos del 40, del 50 para arriba. Si se puede del 100%, mejor. Es muy difícil hoy en día llegar a parámetros del 100%. El otro día, platicando con el rector de una prestigiosa universidad del país, decía, es increíble, de un año al otro crecimos el 55%. Y ninguna de las empresas, o en este caso de las universidades que existen en el país, crecieron en ese porcentaje en sus ingresos. Y lo peor de todo, o mejor de todo, fue que bajaron las colegiaturas y tuvieron más matrícula, pero obtuvieron más ganancias. Y las colegiaturas no bajaron proporcionalmente con diferencia en cuánto subieron. El efecto fue mucho mayor. Y decía el rector, oye Carreto, tú que dedicas a esto de los negocios, ¿cuántas empresas crecieron el año pasado al 55%, del año pasado a este? Dije, bueno, mira, te la pongo fácil, ni Carlos Slim creció ese porcentaje. ¿Sí? Las empresas que están en la bolsa crecen en el mejor de los casos entre 20 y 25%. Las empresas de Carlos Slim son de las que más crecen y crecen a veces en proporción del 35, 30 y otras incluso hasta más abajo. Entonces, ¿se hizo un proceso de reingeniería en esa universidad? No. Lo único que se tocó fue un precio. Y la misma publicidad y todo, cuando llegaba el estudiante pensando que iba a encontrar un precio así, lo encontraba más bajo y de entrada ya le producía satisfacción. Y dijo, pues me quedo. Oigan, ¿de veras está el precio así? Sí. ¿De veras ese es el precio? Sí. No doy el nombre de la universidad para que no nos hagan competencia, ¿verdad? Pero eran más altos que los precios del colegio de empresarios, así que no se preocupen, ¿ok? Entonces vean cómo nos ayuda la reingeniería. Todo esto que están ustedes viendo aquí es parte de la reingeniería. Los procesos, la búsqueda de satisfacción del cliente, que lo tengo en dos partes, las 3 Cs, cliente, competidor y cambios, vuelve a aparecer el cliente, agregan valor, le agregan valor a la empresa en todo lo que hacemos, tenemos la cadena de valor de Michael Porter y nos faltan 3 conceptos más. La ventaja competitiva, que ya lo hemos visto, que ya se acuerdan, que ya han hecho examen incluso de eso, competitiva, que consta de 3 elementos. Liderazgo en costos. Liderazgo en costos. El número 2 es diferenciación. Diferenciación. Y el último es el enfoque. Para despedirnos, les explico rápidamente qué es liderazgo en costos. El que tiene el precio más bajo puede fijar el precio de venta. ¿Qué es diferenciación? Que aunque yo entregue un producto que otra compañía también tiene, mi cliente lo perciba diferente o perciba en él un valor que la otra empresa no le da. Y el enfoque es, dedícate a lo que estás preparado para hacer. Si tienes un Volkswagen, vuélvelo el mejor Volkswagen de la zona. No lo quieras convertir en un Porsche o en un Fórmula 1, porque es un Volkswagen. Eso se llama enfoque. Si estoy preparado para atender un mercado, voy a atender mejor ese mercado. No voy a empezar a dar brincos y perder mi enfoque. Recuerden, y hoy más que nunca, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hacer las cosas bien, enfocados en lo que estamos haciendo bien, reforzar nuestra actividad con los clientes y crecer, ¿verdad? Crecer con rentabilidad, con permanencia y con crecimiento y con permanencia en el mercado. Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima sesión y piensen si en su propia vida es necesario hacer un proceso de reingeniería. Hasta la próxima, que estén muy bien.